por favor, pero eso sí, todos los que han grabado videos tienen la agresión al señor Renay, publiquen. Eso solo les pido, publiquen nada más. Porque lamentablemente aquí ellos hacen su trabajo, tienen más respaldo ellos. Tienen que hacer la quemar como uno los votan a todos de aquí cuadras. Porque esto se tiene que saber a nivel nacional. En todo Perú están desapareciendo escolares. Eso lo tienen cierto. Mañana puede ser uno de sus hijos, sus hermanos. Y eso no queremos. ¿Quiénes son los perjudicados? El padre está pagando al secuestrador una cantidad de dinero y al final ni a su hijo lo encuentra. Depositarse de dinero mentira. ¿Para qué? Y aquí cuando uno quiere tomar justicia, quemar al delincuente, ¿quién está defendiendo a ellos? Los fiscales, los policías. Por eso lo primordial, vecinos, muchos de los jóvenes se están dando cuenta. Este país ya no son para los jóvenes. Mayormente se están retirando al extranjero, porque allá ven más oportunidades como funciona la política. Pero Perú lamentablemente está ensuciado de la política, de la corrupción, el amparo a los delincuentes. ¿Dónde estamos? Así es decir, por eso el vehículo no sale de aquí, vecinos. A ver, vecinos, por favor les dicto la placa. A ver si alguien, hay muchos jóvenes, saben de la tecnología, cómo funciona esto. Por favor, la placa, averigüen a quién está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de quién es el propietario. Hasta podemos investigar de dónde sale el propietario de ese vehículo, vamos a sacarse lo quemamos. Porque este trabajo hay que saberlo hacer. Para eso no estoy solo, tengo que tener un grupo. El pueblo es lo que manda, no un policía. El pueblo es el Estado.